Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. ¡Ya despierten! ¡Aleluya! Bienvenidos. Este es el programa que se trata del éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida, no nomás en la otra vida, cuando nos morimos, pero en esta vida Dios quiere que nos vaya bien. Y de eso se trata este programa, 30 minutos al buen éxito. Aleluya. Ok, ahorita estamos en el tema de ¿qué es el propósito de la cristianidad? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? O ponerlo de otra manera, ¿qué debe hacer la cristianidad? ¿Para qué existe la cristianidad? ¿Qué debe hacer la cristianidad? ¿Por qué existe la cristianidad? ¿Qué debe hacer la cristianidad? A mí me gusta pensarlo de esta manera. Imagínate que Dios se puso un vestido de humano y llegó al mundo y empezó a sanar a gente, y luego los humanos lo mataron y Dios murió en la cruz. Mira, si esa es la verdad y esa es la historia de la cristianidad, si eso es verdad, y yo digo que sí es verdad, entonces cuando Dios murió en esa cruz, afectó todo el universo. Era una cosa poderosa, era una cosa tremenda. Aleluya. Y cuando resucitó de entre los muertos, eso cambió a todo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Dios, ¿por qué mandó a su Hijo a este mundo? ¿Qué lo mandó a hacer? ¿De qué se trata la cristianidad? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? O de otra manera, la cristianidad debe hacer algo. ¿Qué es lo que debe hacer la cristianidad? La mayoría de cristianos piensan de esta manera. Mira, Goyito, la cristianidad, el cristianismo mejor, para decirlo correctamente. El cristianismo se trata de llegar al cielo ya que nos morimos. Aleluya. Pues así piensan la mayoría de cristianos. Y hay otros cristianos que dicen, no, Goyito, la cristianidad se trata de ese maestro tan grande, tan bueno, que nos enseñó cómo debemos vivir en este mundo, que debemos ser gente buena. Y hay otros que dicen, ay, pues no es así. ¿No sabes que la cristianidad se trata de ayudar a los pobres? De eso se trata. Ese es el propósito de la cristianidad, ayudar a los. Por eso vino Cristo a este mundo, para que nosotros podamos empezar programas para darle a comer a los que no tienen, para ayudar a los que no tienen. De eso se trata la cristianidad. Hemos estado estudiando lo que dice la Biblia. Es bien que digan eso los cristianos, los religiosos, la tradición, la religión, lo que sea. Pero nosotros queremos saber qué dice la palabra de Dios. Dios, ¿por qué mandó a su Hijo? Dios, ¿por qué mandó a su Hijo? Dios, ¿por qué mandó a Cristo? Dios, ¿por qué mandó a Cristo? Y aquí vamos a averiguar eso. Y hemos estado estudiando ese tema por mucho tiempo. Y quiero parar un momento a revisar en dónde hemos estado, porque todo el tiempo gente nueva está escuchando este programa. De vez en cuando me gusta revisar un poquito para que ellos no se atrasen. Mira, vámonos a Lucas capítulo 4. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata la cristianidad? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? O a mí prefiero decirlo de esta manera. ¿Qué debe hacer la cristianidad? ¿Qué debe? Yo creo en una cristianidad que hace algo. Una cristianidad que hace
algo. Yo creo en una cristianidad donde la muerte de Cristo hizo algo. Yo creo en una cristianidad donde cuando Cristo resucitó, eso hizo algo. Yo creo en una cristianidad que cuando Cristo ascendió a Dios, eso hizo algo. Aleluya. ¿Qué debe hacer la cristianidad? ¿Qué hizo la cristianidad? ¿Qué debe estar haciendo en nuestras vidas la cristianidad? Mira, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a ver qué dijo Cristo acerca de por qué vino Él. Mira, vámonos a Lucas capítulo 4 y empezando en verso... Lucas capítulo 4, verso 42, aquí es una historia donde Cristo estaba sanando a gente y predicando a la gente y ya se terminó el servicio y Cristo se fue a dormir y a rezar y todo eso. Y en verso 42 empieza la historia otra vez y dice esto, Lucas capítulo 4, verso 42, cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero, verso 43, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. 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 ¿Por qué fuiste enviado, Cristo? ¿Por esto? Porque para esto fui enviado. ¿Por qué fuiste enviado? Para esto. Pues, ¿qué es el esto de que está hablando? Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas o el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas, o sea, el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto fui enviado. ¿Por qué fue enviado Cristo? Para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, para anunciar las buenas noticias del reino de Dios, para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Por eso fue enviado Cristo, para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Todo de lo que se trata la cristianidad tiene que ver con eso, con el reino de Dios. Por eso fue enviado Cristo, para decirnos, para predicarnos, para anunciarnos las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios. En esa frase, reino de Dios, el reino de Dios, en esa frase, el reino de Dios, se encuentra el propósito de la cristianidad. Se encuentra la razón que Cristo fue enviada. En esa frase, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y eso lo hemos estado estudiando. Mira, vámonos a Marcos capítulo 1. Les quiero enseñar qué tan importante era esa frase en el ministerio de Cristo, en lo que Él llegó a hacer aquí en el mundo. Mira Marcos capítulo 1. ¿Por qué fue enviado Cristo? ¿Por qué fue? Basándote en lo que dijo Cristo. No basándote en lo que dice Goyo, pero basándote en lo que dijo Cristo, basándote en lo que dijo Cristo. ¿Por qué fue enviado Cristo? ¿Por qué fue enviado Cristo? Para anunciar las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Por eso fue enviado Cristo. Mira aquí en Marcos capítulo
1, les quiero enseñar, estamos revisando, les quiero enseñar qué tan importante era esa frase, el reino de Dios en el ministerio, en lo que hizo Cristo en esta vida, en lo que le enseñó a sus discípulos a hacer, en lo que les mandó a sus discípulos a hacer, en lo que les enseñó a sus discípulos, en lo que predicaba Cristo, en lo que oraba Cristo. Aleluya. Todo eso se enfocaba en esa frase, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Mira, necesitan entender esto. El propósito de la cristianidad, la razón que Dios mandó a su Hijo a este mundo, a morir en la cruz, a resucitar a los 3 días. La razón por eso se encuentra en esa frase, el reino de Dios. Por eso fue enviado Cristo. Si no entiendes la frase, el reino de Dios, si no sabes lo que Cristo quiso decir con esa frase, el reino de Dios, entonces no puedes entender el propósito de la cristianidad. Si no sabes lo que Cristo quiso decir con esa frase, el reino de Dios, no puedes entender el propósito de la cristianidad. No puedes entender por qué Dios mandó a su Hijo. No puedes entender lo que vino a hacer Cristo. No puedes entender lo que Cristo hizo por nosotros. No puedes entender lo que debe hacer la cristianidad, lo que debemos estar haciendo nosotros como cristianos. Aleluya. ¿Por qué fue Cristo enviado? A predicar, a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Mira aquí en Marcos capítulo 1, vemos lo que anunciaba, lo que predicaba Cristo. En verso 14 dice esto: después de que encarcelaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Esta traducción que yo digo dice las buenas nuevas de Dios, pero hay otras traducciones que dicen las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso es lo que estaba anunciando Cristo. Eso es lo que estaba anunciando. ¿Cómo sabes eso, Goyo? Porque en el próximo verso nos dice lo que predicaba Cristo. En el próximo verso nos dice lo que predicaba con estas buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? O sea, aquí están traduciendo la palabra evangelio, buenas nuevas. Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios. Y aquí lo traducen las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, las noticias buenotas. Es lo que predicaba Cristo. Una noticia tan fantástica, tan hermosa, tan buena. El evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia del reino de Dios. Mira, necesito que vean eso. ¿Sabes que uno puede reconocer cuando te dan buenas nuevas, cuando oyes unas buenas nuevas, cuando oyes unas noticias buenas? O sea, si alguien llega a tu casa y te toca, Señor, ¿cómo le puedo ayudar, Señor? Ay, pues mira, Goyito, tengo unas buenas nuevas, unas noticias buenotas, Goyo. Tengo unas buenas noticias para usted. Ay, pues ¿qué? ¿Qué es? ¿Gané la lotería? ¿Gané la lotería? ¿Me vas a regalar? ¿Qué pasó? ¿Qué son estas buenas noticias? Las buenas noticias, Goyo, son estas. Mira, si no te portas bien, Dios te va a mandar al infierno. Esas son las noticias buenas. Que si no me porto bien, Dios me va a mandar al infierno. Esa no es una noticia buena, esa es noticia mala. Aleluya, es como un pastor en Corea. Es un pastor de una iglesia más grande de todo el mundo, se llama Pastor Cho. Está en Corea y es coreano.
Y después de la guerra ahí en Corea, donde el norte de Corea peleaba contra el sur de Corea, había muchos pobres porque se habían tenido que dejar toda su propiedad y salir de sus casas para que no se murieran en la guerra. Este señor, el pastor Cho, creció allí muy pobre y se hizo cristiano después pues se sanó de una enfermedad muy mala y se hizo cristiano. Dijo de esta manera: mira Buda, mira Mohammed, mira Cristo, el que me ayude, yo te sigo. Y llegaron unos cristianos y rezaron por él y se sanó. Él se puso a seguir a Cristo. Aleluya. Y fue a estudiar la universidad, a ser pastor y empezó su iglesia ahí donde vivían todos los pobres. Vivían en casas de cartón, para que entiendas. Estaban pobrecísimos. Después de esa guerra donde se destruyó mucho del país. Ya pues los coreanos están buenos ricos, pero en ese entonces pobres. Tanta pobreza había. Él iba tratando de empezar a levantar su iglesita y iba visitando con la gente, tocando sus puertas, diciendo las buenas noticias. Mira, si sigues a Cristo, cuando te mueres puedes ir al cielo. Pero si no lo sigues cuando te mueres, vas a ir al infierno. Iba por casas así. Y un día llegó con una señora que había sido bien educada, tenía una profesión muy buena antes de la guerra, pero ya pues se perdieron todo. Su esposo era un borracho, gastaba todo el dinero, tenía como 10, 11 hijos y no tenía nada. Esta señora no tenía nada para darles de comer. El pastor Cho, tratando de levantar su iglesia cristianita, llegó y tocó: señora, tengo unas buenas noticias para ti. Mira, si sigues a Cristo, cuando mueres, puedes ir al cielo. Si no lo sigues, cuando mueres vas a ir al infierno. Esas son las buenas noticias. Aleluya. Y la señora empezó a reír. Y le empezó a reír al Señor. Mira, Señor. ¿Qué no puedes ver? ¿No puedes ver nada? Mira, aquí tengo 10 hijos y nada de darles de comer. Y tengo un esposo mendigo que se va a trabajar y gasta todo lo que gana emborrachándose. Y luego cuando llega a la casa no trae nada para comprarle comida a mis hijos. Y me estás hablando de ir al infierno cuando me muero. Me estás hablando. Este es el infierno. Yo estoy viviendo en el infierno. Ahorita mismo estoy en el infierno. ¿Qué no puedes ver? Y le dijo el pastor Cho, esta señora, le dijo: y me dices, cuando me muero, puedo ir al cielo, tan bonito. Mira, yo necesito el cielo que llegue a mi casa ahorita. No cuando yo me muera. Yo necesito el cielo ahorita para darle a comer a esta gente, para darle a comer a mis hijos. Yo necesito que el cielo llegue aquí. Yo no estoy interesado después de que me muere. Aleluya. No supo qué hacer. El pastor Cho le invitó: pues vamos a la iglesia a rezar. Y empezaron a rezar. Y en unos meses se empezó a enderecer. La vida de esa señora empezó a prosperar. Aleluya. Pero lo que yo quiero que veas es eso. Gente saben, todos nosotros sabemos qué son buenas noticias, buenas notas. Sabemos lo que es un evangelio. Cuando la Biblia nos dice aquí que Cristo anunciaba, fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, puedes estar seguro que la gente, cuando oían esas buenas nuevas, ellos pensaban: ¡ay, qué bueno! Si creían lo que Cristo decía.
si creían a Cristo, si creían el mensaje de Cristo, si aceptaban el mensaje de Cristo, si creyeron lo que Él dijo, entonces ellos iban a pensar, ¡aleluya! ¡Ay, qué buena! ¡Qué bien que me llegaste hoy mismo, Cristo! ¡Oh, me ayuda tanto! Oye, todo va a estar bueno, todo va a estar bueno. ¡Oh, gracias, Cristo! Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Bueno, si no te portas bien, te vas a ir al infierno cuando te mueres. Esa no es una noticia buena, esa es una noticia mala. Mira, vamos a ver lo que dijo Cristo cuando predicaba el evangelio del reino de Dios. Mira lo que dice. Después, Marcos capítulo 1, verso 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía Cristo. Se ha cumplido el tiempo, decía Cristo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Aleluya. Esas son las palabras más bonitas de toda la Biblia. Las palabras de Cristo diciéndonos que se ha cumplido el tiempo. Toda la humanidad, toda la gente, todos los humanos estaban esperando ese día. No importa que eran judíos o gentiles o lo que sea, budistas, lo que sea. Todos estaban esperando ese día cuando por fin se iba a cumplir el tiempo. Cuando se iba a cumplir el tiempo. Y mira lo que llega Cristo anunciando, se ha cumplido el tiempo. Mira, escúchame, se ha cumplido el tiempo. 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 Esta es la noticia buena. Esta es noticia buena. Estas son las noticias buenas. Esto es lo que te va a hacer. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Coyito! ¡Gracias por decirme esas noticias! ¡Ay, pensaba que no tenía ninguna esperanza! ¡Ay, pero se ha cumplido el tiempo! ¡Gracias! Ya que entiendes lo que está diciendo Cristo, ya que entiendes lo que de veras está diciendo Cristo, se va a hacer para ti buenas nuevas, unas noticias tan buenas, mejor que oír que ganaste la lotería. Aleluya. Es unas noticias buenotas que es, se ha cumplido el tiempo, 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 se ha cumplido el tiempo. Aleluya, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo. ¿De qué? ¿Qué tiempo se ha cumplido? ¿Qué Cristo, qué tiempo se ha cumplido? Se ha cumplido el tiempo, decía el reino de Dios está cerca. 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 La primera cosa que necesitas entender es esto, es que esa frase, ya que la entendemos, es una noticia buenota, buenísima, mejor que ganar la lotería. Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Cuando oímos esa palabra cerca, pues en inglés y también en español, se puede entender que, pues va por llegar. Ya va a llegar
El reino de Dios está por llegando, el reino de Dios, pero no quiere decir eso. O sea, está diciendo, se puede tocar, está aquí. Está aquí, una traducción, la Reina Valera dice, se ha acercado, se ha acercado, se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ya se ha cumplido el tiempo. Unos dicen eso, ay no, Goyo. Dice aquí que el reino de Dios está cerca, quiere decir está por llegar. Pero no puede ser así porque Cristo dijo, se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido, ya no tenemos que esperar. Ya no más tenemos que esperar. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios. Ya puedes tener que Dios reine en tu vida. Ya Dios puede reinar en tu vida. Ya Dios puede ser el rey de tu vida. Ya la pobreza no tiene que ser rey de tu vida. Ya la enfermedad no tiene que ser rey de tu vida. Ya la muerte no tiene que ser rey de tu vida. Ya la destrucción de tu familia no tiene que ser rey de tu familia. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha cumplido el tiempo. No tenemos que esperar nada más. No tenemos que esperar nada más. Hace 2000 años se cumplió el tiempo. Hace 2000 años se cumplió el tiempo. Hace 2000 años se cumplió el tiempo. Desgraciadamente ya se me acabó mi tiempo. Pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Dios quiere que te vaya bien. Ahí nos vemos. Adiós. Es Goyo Márquez otra vez. Les quiero invitar a escribirnos, a mandarnos una tarjeta, una carta, un email, lo que sea, para decirnos si te está ayudando este programa. Como dice mi papá, todo para allá y nada para acá. Se cansa uno. Con todo para allá y nada para acá, se cansa uno. Si te está ayudando este programa, si te está animando, si te está dando una esperanza de un futuro mejor, escríbenos y déjanos saber. Ayúdanos, anima usted a nosotros con sus cartas, sus emails, sus tarjetas, aleluya, para ayudarnos con este trabajo. Y al mismo tiempo manden por su copia del libro que estamos ofreciendo ahorita, Redimido de la Pobreza, Enfermedad y Muerte Espiritual. Tú como cristiano has sido redimido de la pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual. Escribe por tu libro, lo ofrecemos completamente gratis. Nomás escribe por tu copia a la dirección que sigue. Ustedes que pueden, mándanos una ofrenda a ayudarnos con este trabajo de predicar las buenas noticias del Evangelio de un Dios bueno, el evangelio de que se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Ahí nos vemos. Adiós.